¿Qué harías si un día subes a un escenario, tienes miles de reporteros esperándote y anuncias con orgullo que haces la alianza estratégica más importante para tu empresa? Pero a la mañana siguiente, en ese mismo escenario, sube tu aliado y dice que te deja y te va a cambiar por tu peor rival. Pues esto le pasó a Sony en 1991. Sony se fue a dormir como rey tras anunciar que hacía una nueva consola con Nintendo. Pero a la mañana siguiente se despertaron con su peor pesadilla, ya que Nintendo anunciaba que se aliaba con Philips. Sony, con su desarrollador de esta consola a la que llamarían PlayStation, Ken Kutaragi, decidieron volver de la tumba y regresar por este plomero barrigón y Nintendo, y sobre todo derrotarlos en su propia industria. Hoy te voy a contar la rivalidad más relevante de los videojuegos y de cómo Nintendo creó su propia pesadilla. Esta es la historia de Nintendo contra Sony. En los negocios no hay empates, simplemente knockouts. Bienvenidos a Titanes del Ring. Para entender el nivel de esa traición hay que remontarnos hasta 1983, donde la industria de los videojuegos estaba totalmente muerta. Y no lo digo de forma metafórica, sino literal, estaba en la basura. Antes de Nintendo, la industria de los videojuegos era anarquía pura, pues cualquiera podía programar un cartucho y venderlo en la consola de Atari 2600 sin que hubiera algún filtro de calidad. Inclusive empresas que se dedican a fabricar avena y comida para perros, como lo es Quaker y Purina, crearon sus propios videojuegos basados en sus comerciales para poder vender más. Y no es que todos los videojuegos basados en marcas o en productos estén malos. Y te estoy hablando a ti, Pepsi Man, ¿eh? Tú, tranquilo, tú muy bien, tú formas parte de la vida de los videojuegos. La gente dejó de comprar videojuegos, la industria se fue para abajo, se estaba derrumbando, las desarrolladoras perdían millones de dólares. Inclusive la crisis fue tan grande que se enterraron miles de copias del videojuego de E.T. el extraterrestre en un terreno de Nuevo México. Pobre E.T., él nada más venía por plantitas. Y lo terminaron tratando como planta ahí, enterrándolo en Nuevo México. Los analistas de Wall Street decían que ya había muerto, que era una moda pasajera. Y ahí entra Nintendo, una antigua empresa japonesa que se dedicaba a producir cartas y juguetes y que estaba perdiendo miles de dólares en Estados Unidos por la caída de los arcades. Y para salvarse de la quiebra, tuvieron que hablarle a un joven llamado Shigeru Miyamoto. Le pidieron que creara algo rápido y desarrolló a un carpintero barrigón. Sí, un carpintero, todavía no un plomero. Este carpintero, al que le llamarían Jumpman, se dedicaba a brincar estos barriles para salvar a su doncella de un gran gorila, que le llamarían Donkey Kong. Este juego fue un éxito en Estados Unidos y Nintendo probaba las mieles de los dólares. Sabiendo que el mercado de las consolas directamente para el hogar estaba abandonado, Nintendo decidió lanzar una consola para casa que tenía hecha ya en Japón. Le llamarían el Nintendo Entertainment System o NES para los cuates. Pero aquí Nintendo hizo un cambio para no repetir obviamente el error que había cometido Atari con su consola y que cualquiera pudiera desarrollar pues videojuegos. Básicamente Nintendo se volvió aquel niño o niña que juntaba y desjuntaba en el recreo. Ellos inventaron lo que le llamarían el sello de calidad Nintendo. Básicamente fue este filtro de calidad y estrategia de mercadotecnia que lo que hacía era decirle al público que ese juego
estaba autorizado para utilizarse dentro de la consola y que había pasado varios filtros para que no tuviera fallas y que pues garantizaba que era para toda la familia. Nintendo controlaba la producción y también qué juegos salían al mercado dentro de su consola. Obviamente te los vendían carísimos y solamente te autorizaban sacar 5 al año. Y si desarrollabas otro juego para una consola diferente, como no sé, Sega, entonces te ponían en la lista negra y pues podías dejar de trabajar en la industria con ellos. Los desarrolladores de verdad los odiaban, pero no podían decir nada, ya que Nintendo controlaba el 90% de la industria en ese momento. Básicamente eran los que imprimían el dinero para la industria, eran los reyes. Mientras Nintendo reinaba en la industria de los videojuegos, en las oficinas de Sony en Tokio, estos videojuegos eran vistos como juguetes ruidosos para niños. Sony era una marca de élite en los electrónicos, hacían los Walkman, las televisiones Triniton y muchas otras cosas. Básicamente hacer videojuegos estaba muy debajo de lo que ellos reconocían como electrónicos de calidad. Pero dentro de esas mismas oficinas había un ingeniero muy prometedor. Se llamaba Ken Kutaragi. La leyenda dice que un día él vio a su hija jugando Game Boy en la sala de su casa y él resultaba bastante molesto estos ruiditos que hacía mientras ella apachurraba estos botones, ¿no? Cada plin, cada plonk se escuchaban muy cansados para él. Mientras escuchaba a su hija pues jugando y ese ruidito taladrándole los oídos, se le ocurrió una epifanía. ¿Qué pasaría si a este aparatito le agregaran la tecnología de audio de Sony? Cambiaría bastante la experiencia y subiría de calidad totalmente. Y ya de paso pues ayudaría a que muchos papás no perdieran la cabeza con este sonido de licuadora. Ken Kutaragi se dio cuenta realmente que estos videojuegos no eran simplemente un juguete, sino que eran probablemente el futuro de la industria del entretenimiento. Y aquí es donde la historia se pone realmente buena, porque para arreglar el problema, Ken Kutaragi no le pidió permiso a nadie. A espaldas de toda la junta directiva de Sony, Ken Kutaragi desarrolló un pequeño chip de audio que podía ser implementado en la nueva Super Nintendo. Este chip le llamarían el chip de audio SPC700. Básicamente esta pequeña implementación haría que dejara de sonar como estos pitidos horribles infernales y empezara a sonar como un producto de calidad similar a lo que se escuchaba en ese entonces en un CD. Y obviamente, pues como en toda oficina, pues ese secreto no se iba a mantener, pues eso, un secreto. Sony descubrió que realmente estaba trabajando para otra empresa, como lo es Nintendo, desarrollando este software sin ningún permiso y obviamente usando todas las instalaciones de Sony. Lo consideraron como una desobediencia y estaban a punto de echarlo a la calle. Pero entonces ahí entró el jefe de jefes de Sony. Norio Oga, el CEO de Sony en ese entonces, no era un simple ejecutivo, sino también resulta que era un ex cantante de ópera. Y cuando Oga escuchó cómo mejoraba el audio con este chip, de verdad quedó asombrado. Y en lugar de despedir a Ken Kutaragi, Oga le exigió terminar su proyecto y lo defendió de toda la junta directiva, porque sabía que ese pequeño chip podía demostrar la gran calidad de audio que tenía Sony. Y gracias a ese salvavidas, no solamente Ken Kutaragi pudo mantener su empleo, sino que también abrió las puertas del paraíso, ya que con este proyecto lanzarían en conjunto un lector de CDs para la Super Nintendo. Y a cambio, Sony tendría derecho de sacar su propia consola de videojuegos que pudiera leer tanto CDs como los sagrados cartuchos que
que creaba el propio Nintendo. ¿Y cómo le llamarían a este proyecto? Le llamarían PlayStation. ¿Te suena? Todo parecía ir como miel sobre hojuelas, pero aquí entran los abogados de Nintendo, que al parecer leyeron las letras pequeñas de este contrato. Para entender esto hay que retroceder un poquito antes de esta rueda de prensa caótica de 1991. Semanas antes, el temible CEO de Nintendo, Hiroshi Yamauchi, decidió releer un poquito de este contrato que tenían Sony y Nintendo, y descubrió lo que parecía ser una cláusula que mataría el modelo de negocios de Nintendo. El documento decía que Sony mantendría los derechos de cada juego que se hiciera en CDs a nivel internacional. ¿Qué significaba esto? Que cada desarrollador, en lugar de pagarle las regalías a Nintendo, se las tendría que pagar a Sony. Sony era el que se iba a quedar con la gran tajada del nuevo formato. Básicamente, hasta la fecha, el gran negocio de los videojuegos es lo siguiente: no está en las consolas, sino en los juegos que tú vendas, ¿no? Entonces, tú vendes una consola y por cada consola puedes vender 2, 3, 4, 5 juegos, ¿no? El modelo de negocios al estilo de Gillette, ¿no? Donde tú vendes, pues sí, el rastrillo a un precio realmente, pues, atractivo, pero donde está el negocio está en las navajas. Aquí es lo mismo, el negocio está en los videojuegos. Y Nintendo, que básicamente sacaba una gran tajada de su ingreso total de cobrarle estas comisiones directamente a los productores de los videojuegos, pues estaba perdiendo gran parte del negocio. Todo esto pues era totalmente inaceptable para Nintendo, pero lo resolvieron de manera madura, platicándolo entre Sony y Nintendo para ver cómo podían pulir este contrato. No, realmente Yamauchi mandó a sus abogados a negociar con el rival más importante de Sony, Philips. Ahora sí, ya podemos llegar a este caótico día. Sony, pues inconsciente de esa traición que se gestó entre Nintendo y Philips, sube al escenario, anuncia lo que será la nueva consola, que es la PlayStation, y pues baja orgulloso de lo que va a hacer. Pero la mañana siguiente, sin ningún aviso previo, Nintendo dice que romperá esa alianza con Sony y se juntará con Philips. Un día anterior eras el héroe de todos y a la mañana siguiente eres el hazmerreír. Fue una humillación. Literalmente esa mañana Sony estaba armando su stand con los logotipos de PlayStation y todo, y se enteran en ese mismo instante, al igual que todos los reporteros, que se rompería su alianza. A pesar de todo esto, Sony sabía que tenía algo genial entre manos. En lo que es el hardware podía superar a Nintendo sin ningún problema. Tenía mejores gráficos, el formato salía mucho menos costoso, tenía los gráficos en 3D, pero no tenía la materia prima, los videojuegos. Su pequeña caja de botones y chips no serviría nada sin tener estos famosos juegos, que es lo que realmente vende este aparato. Ellos hacían Walkmans, televisores, estéreos, lo que sea de electrónicos en todo el mundo, pero realmente no tenían esta cultura creativa para el desarrollo de videojuegos. Ellos no tenían ningún Mario, no tenían un Link de The Legend of Zelda, no tenían estas famosas IPs que venden las consolas, y sobre todo no tenían el posicionamiento en la mente del consumidor y ni siquiera de los desarrolladores para demostrar confianza de que su producto era el indicado para comprar. Así que si Sony quería sobrevivir a esta batalla, tenía que robarle algunos súbditos a Nintendo. Y estos súbditos eran los desarrolladores. Pero ¿cómo convences a estos desarrolladores aterrados por la mafia de Nintendo de cambiarse a tu consola, que no saben siquiera si va a funcionar o mantenerse en el mercado por un largo periodo de tiempo sin ser vetados de toda la industria? Pues
con lo que más le duele al rey: el dinero. Primero que nada, Sony le demostró a los desarrolladores que los CDs le podían caber más información. En esos 650 megas de información por cada CD cabían hasta 100 veces más que en esos cartuchos que vendía Nintendo. Por primera vez, en estos CDs le podían poner orquesta, música, voces, toda esta cuestión de audio al nivel de una película de cine. Así que, hola sonido y adiós los pitidos infernales. La segunda cosa que ayudó para convencer a estos desarrolladores fue facilitarles el proceso de producción, ya que salió con SN Systems, una desarrolladora de software británica, que implementó estos kits de desarrollo que se podían conectar a estas computadoras simples tradicionales, y así fuera mucho más fácil y mucho menos costoso que desarrollar para Nintendo o para Sega. Y finalmente, el golpe maestro: las regalías. Nintendo te obligaba a pagar la producción de los cartuchos por adelantado, y todavía se tomaba un tiempo de producción de estos cartuchos. Y no solamente eso, sino te cobraba una parte de tarifa bastante excesiva por cada unidad vendida. En cambio, Sony, con los CDs, pues reducía bastante los tiempos de producción, ya que ellos ya tenían una línea de producción de los CDs para música, lo que facilitaba en entregarte mucho más rápido. Y no solamente eso, sino que te cobraban menos regalías por cada videojuego vendido. Sony no trató a los desarrolladores como empleados, sino como verdaderos socios. Ahora sí, nos vamos a ir adelantando bastante hasta 1995, donde aquí tanto Sony, Nintendo y Sega mostrarían sus nuevas consolas en esta famosa E3. Sony entró al edificio sabiendo el producto que tenían. Entró como un depredador que huele sangre. Sabían perfectamente que tenían la máquina para destronar a Nintendo, pero primero tenían que deshacerse del rival más débil, Sega. Sega, sabiendo que era el rival más débil, entró un poco en pánico, y su CEO, en una manera muy desesperada, anunció que ese día su nueva consola, el Sega Saturn, salía al mercado. El problema es que salía a un precio de $399. Y no solamente eso, el problema es que no todos los distribuidores tenían la Sega Saturn dentro de sus puntos de venta. Y aparte, no había juegos suficientes para la consola. Y agrégale este precio carísimo, Sega se dio un balazo en el pie. Y entonces, aquí entra Sony. Steve Race, el jefe de desarrollo de Sony en Estados Unidos, sube al escenario con una pila de papeles, el micrófono en mano, y todos esperaban que diera un discurso aburrido, técnico sobre la consola, pero aquí sorprendió, ya que solamente dijo unas cuantas palabras. Dice $299. Se baja el escenario y todos quedan sorprendidos. Deja los papeles y mic drop. ¡Pum! Sorprende a todos. Simplemente la consola de Sony, el PlayStation, estaba $100 más barato que la Sega Saturn. Pobre Sega, o sea, no pudo ni entrar a la batalla el primer día. Ya estaba perdiendo. Pero para Sony faltaba todavía el jefe final, Nintendo. El Nintendo 64 era una bestia de máquina para esa época, pero tenía sus problemas. Hiroshi Yamauchi se aferró a los cartuchos en lugar de usar los CDs para su consola del Nintendo 64. Su pretexto era que al utilizar cartuchos ellos podían mantener la calidad de los juegos y que
también era mucho más complicado piratearlos. Y sí, esa era una realidad. Pero eso fue su error fatal. Aquí entra en escena Squaresoft, que a la fecha lo conocemos como Square Enix. Estos son los famosos creadores de la saga de Final Fantasy. Square quería desarrollar su videojuego de Final Fantasy VII. Pero cuando llega Nintendo con los cartuchos, pues se rieron, ya que descubrieron que necesitarían 3 cartuchos para almacenar toda la información. Y no solamente eso, sino que no podían meter toda esta música orquestada directamente en los cartuchos. Entonces decidieron moverse a Sony. Pero la guerra de los videojuegos no se mantuvo nada más en la calidad o en el desarrollo de los videojuegos, sino que también en el marketing. Nintendo seguía pensando que los videojuegos eran para niños. Entonces seguía sacando productos familiares, censurando cierto tipo de contenidos, haciendo que su consola pareciera pues juguete. Pero todos esos niños que habían crecido con Mario en los 80 habían crecido. Probablemente ya eran adolescentes o algunos ya estaban en la universidad. Y Nintendo pues realmente no quiso desarrollar nada para ellos. Pero Sony estaba listo para escucharlos. Sony posicionó PlayStation como una consola para adultos, para un mercado que buscaba lo cool, lo rebelde, lo nuevo. Para toda esta generación adicta a MTV. Mientras Nintendo tenía estos colores y mascotitas, ¿no?, familiares, Sony tenía a Lara Croft, que era esta mujer aventurera que entraba a cuevas, buscaba tesoros y tenía 2 pistolas en mano. Lara Croft se volvió un ídolo instantáneo en la cultura pop de ese entonces. Y por si fuera poco, si le querían competir a este fontanero barrigón, tenían a Crash Bandicoot. Crash Bandicoot era un marsupial loco que daba vueltas, brincaba por todos lados y que en su publicidad le gritaba a Mario Bros. En las oficinas de Nintendo directamente con un megáfono. Sony no te vendía consola, te vendía estatus. Nintendo sí tenía muchas joyas en su Nintendo 64. Tenía al famoso juego de Super Mario, tenía Banjo-Kazooie o el legendario The Legend of Zelda. Pero el problema es que perdieron el apoyo de los desarrolladores terceros. Todos esos se fueron con Sony. La guerra de consolas en ese instante fue de verdad un baño de sangre. Los números no mienten. Sony ganó esta primera batalla. Nintendo vendió 32.9 millones de Nintendo 64, mientras Sony con su PlayStation vendieron un total de 102 millones de unidades, que fue un récord que ostentó por mucho tiempo. En términos boxísticos, chicos, realmente Sony ganó esta primera pelea. No por nocaut, pero sí por decisión unánime. Nintendo sigue en pie y listo para una revancha. Pero esto lo veremos en el siguiente episodio. Este primer fracaso de Nintendo pues no fue realmente por otra cosa más que por ego. Y si tuviéramos que aprender algo de esta cuestión, sería que si nos equivocamos en alguna ocasión, en algún trato o algo, es mejor resolverlo de frente. Y que siempre busquemos el ganar con nuestros socios, ya que si tomamos la decisión de traicionar porque pensamos que somos invencibles, el karma probablemente esté listo para darnos un game over. Entonces, chicos, en la siguiente batalla vamos a ver cómo Nintendo pues tuvo que renovarse para mantenerse peleando. PlayStation sacó otro éxito con su segunda consola y entra un tercer competidor, pero no entra solo, entra con bolsas llenas de dinero. Soy Jorge Camarena y esto fue Titanes del Ring. Espero que te haya gustado, los espero la siguiente semana. Y antes que nada, suscríbete. Y me encantaría que me comentaras si tuviste una PlayStation 1 o tuviste una Nintendo 64. Yo tuve primero la PlayStation 1, la disfruté bastante, jugaba Crash, Spyro, me encantaba.
Posteriormente, años después, me compré el Nintendo 64 para jugar Super Mario, Donkey Kong, Banjo-Kazooie. Entonces fue una generación que disfruté bastante. Pero bueno, dímelo tú en tus comentarios.